Bendiciones para todas. Mi nombre es Glenis y quiero darte la bienvenida nuevamente al canal Amando su Palabra. Hoy quiero traerle algo que yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas de ustedes, porque para mí lo ha sido. Sinceramente, implementar esta forma de cómo hacer mi devocional cada día me ha cambiado totalmente mi vida. Quiero decirle que cuando yo comencé a hacer los devocionales cada día, cada mañana, desde ahí en adelante desde ahí hubo un antes y un después en mi vida. Esto ha cambiado mi vida totalmente. Y cuando le digo totalmente, es totalmente. ¿Por qué? Porque antes pues leía la Biblia, leía un capítulo, dos capítulos, tres capítulos. Y no como que procesaba la palabra, como que la palabra no se me quedaba así profundamente y no le daba el tiempo a mi mente a procesar lo que yo estaba leyendo. Porque una cosa es que uno lee ahí, ¿verdad? Como una carreta por ahí para abajo. Pero otra cosa es que uno comience a detenerse, porque, por ejemplo, hay personas que se propone leer la Biblia en un año o leer la Biblia en tanto tiempo o un libro en tanto tiempo y eso ok, eso está muy bien. Pero en el caso mío, a mí no me funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque yo pienso que uno tiene que leer y tratar de comprender lo que estamos leyendo y tratar de que el Señor nos hable a través de lo que nosotros estamos leyendo. O sea que no es solamente leer un capítulo de la Biblia porque ese es el capítulo que me toca leer, sino primeramente yo conocer a Dios, conocer sus atributos, conocerlo a Él como mi Padre, como mi Dios, como mi Señor, y que yo pueda entender lo que yo estoy leyendo, que el Señor, yo pueda entender lo que el Señor me quiere hablar a mí en lo personal. Entiendo que hay gente que le funciona el leer o lo hace, lee el capítulo que le toca leer, pero en verdad yo en lo personal pienso que ella me tiene que hablar. El Espíritu Santo tiene que hablarme a través de lo que yo estoy leyendo ese día. Y hasta que el Espíritu Santo no me hable ahí, no me dé fuerte en ese capítulo que yo estoy leyendo, pues yo sigo leyendo hasta que el Señor me hable. Así a mí me ha funcionado y yo quiero que en el día de hoy yo quiero enseñarte cómo yo hago el devocional. Eso es personal, mi gente hermosa. Eso es personal. Hay personas que lo hacen de una manera, hay otras personas que lo hacen de otra, pero yo te voy a enseñar cómo lo hago yo y cómo a mí me está funcionando y la bendición tan grande que esto ha sido para mí, porque realmente le digo, esto ha cambiado mi vida totalmente, ha cambiado mis perspectivas de yo ver la palabra de Dios, ha cambiado mi vida, ha cambiado todo, ha cambiado mi carácter. ¿Por qué? Porque es como que se volvió en mi vida como ese compromiso de estar cada día con el Señor, de ese anhelo, no tanto el compromiso, sino el anhelo de yo estar cada día con el Señor. Es decir, que cuando uno no tiene esa disciplina de estar todos los días a un horario con la palabra, se hace un poco difícil, pero a la vez que tú lo vas haciendo y lo vas haciendo día tras día, ya eso tú comienzas a tener como esa hambre de la palabra, esa hambre de que llega al otro día para tú sentarte a hacer tu devocional y tú estar tú y el Señor ahí, tú y el Espíritu Santo ahí en intimidad. Y es hermoso lo que el Señor comienza a hacer en la vida nuestra. Así que si todavía tú no tienes esa disciplina de hacer un devocional, de establecer un horario con el Señor, pues yo te recomiendo que comience a hacerlo, porque te aseguro que tu vida va a comenzar a cambiar. Es decir, que voy a virar la cámara para yo enseñarte cómo yo hago mi devocional. Como les repito, no hay un patrón a seguir que tiene que ser de esa manera, no. Eso es personal y yo te voy a enseñar la manera como lo hago yo. Si tú quieres hacerlo igual, porque le deseo a cada una de ustedes
de que sea de mucha bendición, que ese es el propósito de decirle cómo es que yo hago los devocionales y que ha sido de mucha bendición a mi vida y yo quiero que sea de bendición a tu vida. Yo quiero que tú comiences a sacar ese tiempo de intimidad, de estar con el Señor y yo sé, te aseguro que tu vida va a cambiar, totalmente va a cambiar. Así que voy a virar la cámara para que vea cómo lo hago. Aquí voy a coger un texto y voy a enseñarte cómo yo lo hago paso a paso para que si te gusta la idea y la manera como yo lo hago, pues tú lo puedes hacer también. Así que dame un segundito y ahora vuelvo. Ok, aquí le voy a mostrar ya mi devocional ya hecho. Ya este devocional está terminado, está completo. Pero yo lo voy a hacer en otra hoja en blanco paso a paso para que ustedes vean cómo se hace paso a paso el devocional, cómo lo hago yo paso a paso. Así que este mismo yo lo voy a pasar en una hoja en blanco ahora y la vamos a ir llenando juntas. Así que si te anima a hacerlo, lo vamos a hacer aquí ahora en este cuaderno que escogí. Yo voy a comenzar a llenarlo paso a paso para que ustedes vean cómo es que yo lo hago. Así que si escuchan en el fondo un perro por ahí, es el perro de la casa que está ladrando. Así que déjenme comenzar. Por ejemplo, ok, en esta parte aquí yo pongo la fecha del día que me tocó hacer el devocional. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner fecha. Le pongo 2 puntitos. Entonces ahí le ponemos la fecha. ¿A cómo estamos hoy? Hoy estamos mes 3, día 11. Es el día que estoy grabando del 2024. Aquí le vamos a poner, aquí yo le voy a poner devocional. Devocional. Ustedes me van a disculpar mi escritura de kindergarten. Así que I'm sorry, pero mis letras no son muy bonitas. Pero yo espero que usted entienda lo que yo estoy escribiendo. Aquí en esta parte vamos a poner, usted hace con los colores que usted quiera. Yo uso muchos colores. Yo lo hago a veces con 2 colores, 3 colores, depende. Usted use los colores que usted quiera usar. Aquí le vamos a poner, lo voy a hacer con el color azul. Aquí le vamos a poner el texto. El texto. Como lo voy a hacer paso a paso, voy a ir escribiendo. ¿Cuál es el texto? Aquí vamos a poner, el texto que vamos a leer hoy es Filipenses 4:8. Vamos a estar leyendo la Reina Valera. Filipenses 4:8. Esta parte aquí, que es el texto que vamos a leer, a mí me gusta hacerlo con lápiz, por la razón de que cuando estoy escribiendo, muchas veces a veces cometo errores y me gusta borrar. Pero si usted la quiere hacer con lapicero, lo puede hacer con lapicero. Entonces, pero voy a hacerlo todo aquí completito y después entonces vamos a llenar. Aquí voy a poner observación. Después que pongo el texto, que yo escribo el texto, llega la parte aquí de observación. Así es que yo lo hago. Aquí en este espacio yo voy a poner, el otro paso es tiempo de escudriñarme. Tiempo de escudriñarme. Aquí voy a dejar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí voy a dejar como 3 líneas o 4. Y aquí voy a poner la aplicación. Aquí voy a dejar como 4 líneas. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner 5. Ok, aquí voy a poner oración.
oración. ¿Vieron? Aquí vamos a poner el texto que vamos a leer, el texto que usted escoja. Usted primeramente va a leer todo el capítulo que le tocó leer. Por ejemplo, Filipenses 4. Usted va a leer el capítulo 4 entero, completo. Y usted va a escoger el versículo que usted quiera escoger para hacer el devocional. El versículo que más le llamó la atención en el texto. Déjeme enseñarle. Cuando vayan a escoger los versículos que vayan a escoger para hacer devocional, tienen que leer el capítulo completo. Por ejemplo, yo escogí Filipenses 4:8. Pero yo leí todo el capítulo de Filipenses, yo lo leí completo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? No vamos a poner el capítulo entero porque entonces no nos va a dar para hacer el devocional. Vamos a escoger 1, 2 o 3 versículos, lo que el Espíritu Santo le inquiete hablar, le inquiete en ese momento. A la hora que usted esté leyendo su devocional, va a llegar un momento que el Espíritu Santo la va a inquietar, la va a detener en uno de esos versículos. Entonces, en ese versículo que el Espíritu Santo le inquieta, entonces ese usted escoge, sea un versículo o dos, el que sea que el Espíritu Santo le inquiete. Y entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo escogí Filipenses 4:8, que dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Ese fue el versículo que yo cogí porque ese fue el versículo que el Espíritu Santo eso fue lo que me llamó más la atención. Entonces yo escogí ese versículo, entonces ese es el que vamos a poner acá. Porque no podemos poner el capítulo entero, ni tampoco podemos escoger solamente leer un solo versículo y ponerlo aquí en el devocional. No, tenemos que leer todo el capítulo completo y muchas veces, hay que leer el capítulo anterior y el después para poder entender. Pero si te tocó el capítulo 4 ese día de Filipenses, entonces lo que el Espíritu Santo te inquiete, el verso, entonces ese es el que va a poner aquí. Por ejemplo, aquí vamos a poner... Ese es el verso que yo escogí, el verso 8. Entonces, dice este versículo dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Ok, ya después que yo tengo el texto aquí, el texto que ya escogí, ahora yo voy a hacer la observación de ese texto que yo escogí. Ahora yo voy a observar que yo observo que Pablo está hablando en ese texto. Eso es lo que me gusta del devocional, que cada paso te lleva a procesar la palabra. Es muy diferente a solamente leerla. Aquí vamos a procesar la palabra de Dios para que se penetre dentro de nuestra mente y corazón. Aquí llegó el momento de observar. ¿Qué yo observo en este texto que Pablo quiere decir? Entonces, aquí vamos a poner Pablo. Ok. Aquí ya terminé esta parte aquí. Aquí yo puse, Pablo invitaba a los hermanos a concentrarse, a poner sus corazones y sus mentes en cosas excelentes y admirables, dignas de alabanza. En los versos anteriores, Pablo les decía que no se afanaran. Entonces quiere decir que había situaciones en sus mentes que le quitaban la paz. Que concentraran sus mentes en cosas que le agradaran a Dios, le decía Pablo. Entonces, eso fue lo que yo pude observar de ese texto. Entonces, en este siguiente paso, es el tiempo de escudriñarme. Es el tiempo de yo escudriñarme. Es el tiempo de yo escudriñarme basado a lo que dice ese texto. Basado a lo que dice ese texto, yo me voy a escudriñar. El tiempo de escudriñarme. ¿Qué yo puedo poner aquí? Por ejemplo, aquí yo pongo una pregunta, yo me voy a hacer yo misma. ¿Qué pensamientos pasan por mi mente? Entonces, aquí yo me voy a escudriñarme. ¿Qué pensamiento hay en mí que no le está agradando al Señor? Porque si Él me está mandando a pensar
en lo justo, en lo puro, en lo verdadero, en algo que tenga virtud. ¿Qué pensamiento estoy yo pensando que no sea de acuerdo a lo que dice aquí arriba? Entonces, aquí yo puedo poner, en ese momento de yo escudriñarme, usted se va a escudriñar usted y usted va a escribir lo que hay en usted de acuerdo al texto que usted escogió. Entonces, ese es el tiempo de escudriñarme. Ahí yo me hice yo misma una pregunta. ¿Qué pensamiento pasa por mi mente que no te agrada, mi Dios? Entonces aquí yo puse, Señor, ¿verdad? A veces viene la de confianza, viene el temor, la ansiedad, la duda. Y por ahí podemos seguir escribiendo. Ahora llegó el paso aquí de la aplicación. ¿Cómo yo voy a aplicar este texto? ¿Cómo yo lo voy a aplicar a mi vida? ¿Cómo voy a aplicar yo ese texto a la vida mía? Entonces aquí llegó el tiempo de yo aplicar ese texto a la vida mía. Entonces aquí voy a poner, debo de renovar mi mente cada día con la palabra de Dios para que esos argumentos sean derribados con la palabra y comenzar a pensar cosas agradables a Dios Padre. Eso es lo que yo debo de aplicar a mi vida, que yo debo de renovar mi mente para yo derribar esos argumentos. ¿Cuáles argumentos? Los argumentos que yo puse en el tiempo de escudriñarme. En el tiempo de yo escudriñarme hay unos argumentos que van contra lo que dice la palabra de Dios. El temor es algo que debemos de derribar con la palabra del Señor, porque el Señor dice que nosotros debemos de confiar en Él, porque Él venció el mundo. Y no podemos entrar en ansiedad porque dice que por nada estemos afanosos, sino que vayamos a su presencia con oración y ruego. Es decir, que aquí yo debo de aplicar la palabra en mi vida. Entonces, el siguiente paso es la oración. Aquí yo voy a hacerle una oración al Padre, de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que hemos leído con el texto que escogimos. Aquí yo voy a poner, Padre. Aquí usted hace una oración personal aquí. Cuando usted termine de hacer la oración, en el nombre de Jesús. Padre, que tu Santo Espíritu, perdón que se está moviendo la cámara aquí. Perdón que la cámara se está moviendo. Aquí en la oración, Padre, que tu Santo Espíritu me ayude a pensar y meditar en tu palabra y en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, así es que yo hago el devocional. Esta es la manera a la cual yo la hago cada día y esto de verdad le digo que esto ha sido una bendición en mi vida, pero sobrenatural ha sido esto en mi vida. Esto ha cambiado tanto mi vida, tener mi devocional cada día con el Padre, en esa intimidad con el Espíritu Santo y la palabra. Yo te aseguro que si tú comienzas a implementar eso en tu vida, eso te va a cambiar, pero rotundamente eso te va a cambiar la vida. Así que yo te invito a que comience a hacer esto. No lo tienes que hacer exactamente como yo lo estoy haciendo, pero a mí me ha funcionado de esta manera. Esa es la manera en la cual yo estoy haciéndolo cada día. Mira, ya aquí completamos el devocional, que ya está hecho, ¿verdad? Ya lo hicimos aquí juntita. Yo espero de que lo haya hecho aquí conmigo. No tiene que escoger específicamente el mismo texto que yo escogí. Tú escoge el libro, la carta que tú quieras leer. Y de ahí tú vas a sacar el versículo que el Espíritu Santo te inquiete a que tú escoja y que tú escriba. Mira, yo te aseguro a ti que si tú comienzas a implementar eso en tu vida va a cambiar totalmente, como lo dije anteriormente. Desde que yo comencé a hacer el devocional en la mañana cada día, por ejemplo, tú lo puedes hacer a la hora que se te acomode a ti. En mi caso, yo lo hago tempranito en la mañana. Me gusta hacerlo tempranito, desde que me levanto muy temprano en la mañana.
yo hago mi devocional con el Señor. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el cual todavía están durmiendo y estoy yo tranquila. Ustedes saben que cuando uno tiene familia, tiene niños, pues uno tiene que buscar ese momento adecuado para uno hacer las cosas. Hay personas que se le puede a lo mejor hacer fácil en la tarde o depende después que llegue del trabajo. En mi caso yo no me funciona de esa manera. A mí me funciona hacerlo tempranito en la mañana antes de que todo el mundo se levante, así que ese es el momento que yo escogí, pero tú lo puedes hacer como se te haga cómodo a ti hacerlo. Lo importante es que tú tengas ese tiempo con el Señor, ese tiempo con la palabra de Dios, y te aseguro que la vida tuya va a comenzar a cambiar. No tienes que leerte si cogiste por ejemplo la carta de Filipenses, no tienes que leerla entera. Tú haz el plan. Eso es otro video que quiero hacer, del plan de cómo hacer un plan de lectura. Pero si escogiste el libro, por ejemplo, comienza por el capítulo 1. Ese día tú vas a leer ese solo capítulo. Y entonces lo vas a leer ese capítulo, y ese capítulo tú lo vas a leer 3 veces. Y si es posible, lo vas a leer en 3 versiones diferentes. ¿Por qué lo vas a leer 3 veces? ¿Por qué? Porque tú necesitas captar, tú necesitas que el Espíritu te hable a través de la palabra. Y cuando tú lo lees una sola vez, no lo vas a captar. Vas a tener que volverlo a leer y vas a tener que volverlo a leer. ¿Por qué vas a tener que buscar otra versión? Otra versión yo te aconsejo que busque. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, yo uso la Reina Valera, pero también uso la Nueva Traducción Viviente, o uso otra también que ahora no me acuerdo. Esa no la tengo física, la Nueva Traducción Viviente la tengo en el teléfono, pero la uso ¿por qué? Porque esa me ayuda a entender más. ¿Por qué? Porque el lenguaje actual el cual nosotros hablamos. A veces la Reina Valera es un poquito complicada, pero yo primero de base uso la Reina Valera y luego voy a otras traducciones que sean confiables. Entonces ahí el Señor comienza a abrirme el entendimiento y comienzo a entender más. Y lo vas a leer las veces que sea necesario hasta que entienda. Y hay momentos que yo en esa mañana no pude como captar mucho, y luego en la noche vuelvo otra vez y lo repaso otra vez hasta que se me quede. Porque mi gente hermosa, no es llenar ¿cómo que se dice? El plan de lectura. Sí, me tocó esto, ya lo leí. No es solamente que ustedes cumplan ese plan de lectura, es que lo que ustedes leyeron ese día se le quede y que el Señor le hable, porque ahí es que vamos. Es que el Señor me tiene que hablar a través de la palabra, y yo por ende tengo que conocerlo a través de la palabra. Así que ese es el objetivo de ir a las Escrituras, de conocer a Dios y de que Él me hable. Ese no solamente llenar el plan, sino que Él me hable y que yo lo conozca a Él, conozca su atributo. Así que ni nada, mi gente hermosa, hasta aquí llegamos con este video. Ha sido un poquito largo, pero yo quería enseñarle cómo yo he implementado el devocional y cómo esto ha cambiado mi vida de una manera sobrenatural en mi vida. Así que hazlo, y yo sé que no te vas a arrepentir. Hazlo y comienza a sacar ese tiempo y tu devocional con el Señor, y yo sé que no te vas a arrepentir. Ya verás que eso va a comenzar a cambiar tu vida. Espero de que haya sido de mucha bendición. Así que mi gente hermosa, será hasta la próxima, cuando el Señor me permita traerle otra bendición a cada una de ustedes. Así que ya ustedes saben, si no te has suscrito, suscríbete, dale like y comparte esta bendición con una persona que realmente la necesite. Así que muchas bendiciones. Dios le bendiga.